buenos días tengan todos ustedes, hermanos míos. El tema que hoy vamos a tocar está muy cercano a todos nosotros, porque una gran parte de nosotros cuenta con una trabajadora en el hogar, una empleada que se encarga de las labores domésticas, de lavado, de cocinar, en fin, de las labores de una casa. De tal manera que esta es una actividad muy común a nivel mundial. Y justamente ellas están celebrando el Día Internacional de la Empleada del Hogar, de la Trabajadora del Hogar, que en la antigüedad no habían empleadas del hogar. Lo que habían eran esclavos y esclavas, donde el amo era el total y absoluto dueño de esa esclava. Era dueño de la ropa porque él se la daba, él era dueño de una mesa porque él se la daba y en fin, él le daba lo mínimo que necesitaba una persona para vivir, por lo tanto, él era el dueño de su persona, incluyendo sus hijos y la propia vida del esclavo o esclava. Tanto así que vemos en la Biblia algunos pasajes donde esto es evidente, ¿no? Así que vamos a analizar entonces qué dice la Biblia acerca de las trabajadoras del hogar. Génesis capítulo 16, versículos 1, 2 y 6. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: «Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella». Y Abraham le contestó: «Mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca». Los versículos 1 y 2 nos relatan el problema. La esposa de Abraham, la verdadera pareja de Abraham, era una mujer estéril y obviamente sufría mucho con este tema, porque en la antigüedad los judíos seguían mucho el mandato del Señor de crecer y multiplicaos. Por lo tanto, tener hijos era una gran bendición. Mientras más hijos se tuviera, mejor. De tal manera que una mujer que no pudiera tener hijos, pues no era muy bien vista por la sociedad, por el pueblo. Aquí Sarai toma una decisión y le dice a Abraham que tenga un hijo con su esclava. Autoriza eso y no consultan con la esclava en ningún momento, ni Abraham ni ella. Ella dice, bueno, tómala y ten un hijo con ella para yo criarlo y yo tener hijos, aunque sea a través de ella, ¿no? O tener un hijo tuyo. Y efectivamente, Abraham tiene un hijo con la esclava, con Agar. Ya cuando está embarazada, Agar se da sus aires y se cree superior a Sarai, comienza a tratarla de mala manera, ¿no? Creyéndose muy superior por el hecho de tener hijos. A Sarai se molesta y decide expulsarla. Se molesta, también la comienza a tratar mal y en algún momento le reclama a Abraham y le dice, pues mira, esto está pasando. Y Abraham le responde lo que vemos, lo que acabamos de escuchar del versículo 6. Le dice, ella está en tus manos, es tu esclava, tú ves lo que tienes que hacer con ella. Y será ahí la boda de la casa. Este pasaje, si nosotros nos concentramos en el tema de la esclava, nos muestra cómo era la situación de una mujer esclava en esos tiempos. No tenía ni voz ni voto, no tenía ningún poder de decisión, ni de opinión, absolutamente nada. Como dijimos antes, el amo era dueño hasta de su vida, por lo tanto también era dueño de su cuerpo. Si quería la tomaba y si no, no, eso dependía de él, exclusivamente. Desde esa situación de la antigüedad, en la cual la mujer no tiene derecho a nada, absolutamente a nada, no es dueña de nada, ni siquiera de su vida, hasta la situación actual, pues ha ido variando bastante. Después de la esclavitud viene el feudalismo, en el cual ya no hay esclavitud, pero hay algo similar, la servidumbre. Entonces ya no tenemos esclavas, tenemos siervas. La sierva, si bien es cierto, su vida ya no le pertenece al amo, prácticamente todo lo demás sigue perteneciendo a él. Así que las situaciones son más o menos parecidas en las siguientes etapas de la historia. Continuemos. Génesis capítulo 39, versículos del 6 al 9. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él.
Y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Aquí nos cuenta lo que tuvo que pasar José, el acoso sexual. Hoy en día eso se llama acoso sexual por parte de la esposa de su amo. Es un relato un poquito más extenso, ¿no? En el cual ella insiste, todos los días lo acosa y como él no acepta, en uno de esos días ella quiere forzar las cosas, lo agarra de la túnica, se prende de la túnica, quiere desvestirlo y él prefiere dejarla con la ropa y se va desnudo corriendo. Ante esa ofensa ella grita y pone las cosas al revés, dice a los esclavos y posteriormente a su esposo que él ha querido violarla y que ella gritó y por eso él tuvo que huir desnudo dejando su ropa. Aquí podemos observar cómo es que siervo y en la actualidad el empleado o la empleada mayormente son mujeres y lo que aquí se presenta como un acoso hacia un hombre, en este caso a José, pues eso se da actualmente todos los días en el marco de los abusos que se comete contra las trabajadoras del hogar. No son esclavas, ni siquiera son siervas, pero sin embargo, ¿no? Los jefes casi siguen considerándolas algo así y se creen con el derecho de hacer lo que quieran con la empleada, ¿no? Piensan que por ser su empleada ella tiene que acostarse con el amo o con el hijo del amo o en fin, ¿no? Y eso es, repito, parte de todos los abusos que se cometen contra ellas. Muchas veces no se les da el descanso, no se les permite estudiar o desarrollarse, no se les permite tener amigos, visitar a los familiares, en fin, una serie de cosas que van mucho más allá del simple contrato de trabajo en el cual ella tiene que cumplir con ciertas labores, ¿no? Y es más, dentro de esas labores mismas, pues se les sobrecarga de trabajo. Hay muchísimos abusos que se cometen contra las trabajadoras del hogar. Se siguen cometiendo tal como en la antigüedad se daban los casos de abuso contra estas damas. Isaías capítulo 58, versículo 6. El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Nos muestra la voluntad de Dios. A Dios no le gusta la esclavitud, a Dios no le gusta el abuso, la opresión. Él quiere que todos seamos libres, que no tengamos ninguna atadura, ningún yugo. Y esa libertad no solamente se refiere, por supuesto, a la libertad social, socioeconómica, física, donde a Dios le ofende el abuso, todas las cosas que hemos mencionado en la parte anterior, le ofende al Señor, le molesta al Señor todas esas cosas. Él nos creó con libre albedrío. Esa es una de las principales características con la que fue creado el ser humano. Pero Él quiere que tú seas libre para que aprendas a tomar tu decisión y tomes decisiones correctas. Por eso nos creó así, con libre albedrío. Dios no quiere esclavos que le alaben todos los días, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y se la pasen un día entero alabando al Señor. No, Él quiere seres pensantes y actuantes que por decisión propia amen a Él y a su Hijo. Éxodo 23:12. 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Esto es el mandato de Dios a los jefes, a los dueños de una casa que tienen empleadas y empleados, claro. Hemos visto en la anterior diapositiva que Dios quiere la libertad de cada uno. Por lo tanto, una persona tiene la libertad
de contratar a otra para que realice las labores del hogar. Correcto. Pero esa libertad, como decíamos, tiene que ser usada con criterio, con inteligencia, con sabiduría, para tomar decisiones correctas, agradables al Señor. Y en este caso, el mandato es que Él se preocupe por su empleada, por la trabajadora del hogar, que vea su bienestar. Acá lo que está diciendo, muy aparte del texto en sí, de los detalles, pongamos atención a esta parte. Dice que este jefe debe trabajar 6 días y descansar un día, y en ese día también debe de dar descanso al asno inclusive, y por supuesto también a su sierva, en este caso a su empleada, para que ella renueve sus fuerzas, para que tú no estés sobre esforzándola, porque al final de cuentas a él mismo le beneficia. Si abusa de su trabajadora se va a adelgazar, puede entrar en anemia, se puede enfermar y no me sirve, no me ayuda, no cumple su rol como debe de ser. En cambio, si yo me preocupo por ella, por su buena alimentación, por su buen estado de salud, físico, mental, socioeconómico y espiritual, de tal manera que ella me cumple con empeño. Y acá no estamos hablando pues de las leyes sociales, que en algunos países son mejores y otras peores, y que obligan muchas veces a que los trabajadores hagan huelgas y cosas por el estilo. Como las empleadas del hogar generalmente no tienen un gremio que las agrupe y todo lo demás, entonces ellas prácticamente están solas contra los abusos de un jefe que no entiende su verdadero rol y ver al final de cuentas cómo es que debe de tratar a su trabajadora. Entonces eso es lo que ellos aprovechan para cometer los abusos. Sin embargo, Dios está hablando muy claramente cuál es la forma en la cual el jefe debe de tratar, debe de comportarse con respecto a su trabajador. Lucas capítulo 10, versículo 7. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esta vez es Jesús quien nos da la orientación. En este caso, la orientación o el mandato es para la trabajadora del hogar. Ya hemos dicho cómo debe de comportarse, cómo debe de ser el jefe. Pero ahora veamos cómo debe de comportarse, cómo debe de ser la trabajadora del hogar, la empleada. Jesús dice, permaneced entonces en esa casa. Él les hablaba a los apóstoles y les decía, cuando ustedes vayan a realizar su trabajo, el de predicar la palabra, el de explicar al mundo, el de difundir al mundo el evangelio, la buena nueva, pues vayan a un pueblo y quédense en una casa donde les ofrezcan quedarse. Y les dice, coman y beban lo que les den. Pero este mandato a los apóstoles como trabajadores del Señor, como trabajadores de Jesús, el evangelista es un obrero de Dios, es un trabajador, ¿no? Entonces se aplica perfectamente a los trabajadores en general y en este caso a las trabajadoras del hogar. Le dice el Señor a esta mujer, anda y quédate en la casa donde te acojan, donde te den el trabajo. Come y bebe lo que te den. No estés reclamando más, ni tampoco estés, porque tú eres la que cocinas, pues estés sirviéndote extra. Ahí parecería un poquito como que hacerte el abuso, ¿no? Una cosa así. No. Ahí dice acto seguido, porque el obrero es digno de su salario. Esa es la frase precisa. Según como tú trabajes, te vas a merecer un salario. Si tú trabajas bien, si haces las cosas muy bien, tienes la casa ordenada, limpia, cocinas con amor, preparas bien tus alimentos, etc. Obviamente ese jefe va a estar contento contigo, va a estar feliz. Va a ganarse el cariño y el respeto de los dueños, del esposo, de la esposa, ¿no? De esa casa, de los mismos hijos y en fin. De tal manera que el obrero es digno de su salario. Si en cambio se la para viendo el celular, no lava bien la ropa, en fin, lo hace todo con desgano, obviamente ese jefe no va a querer retribuirte y pagarte bien, pues, no, ni hablar. Así que ahí está la clave, ahí está la sabiduría de Dios aplicada a este tema.
Por un lado, el dueño, el jefe, tiene que preocuparse por su trabajadora, pero por otro lado, la trabajadora tiene que hacerse digna de su salario. Tiene que merecerse inclusive un mejor salario del que tenga. No os paséis de casa en casa. Con esto les está diciendo a las trabajadoras del hogar, no estés pues yendo de casa en casa. Me canso de esta casa y me voy a otra casa. Aparentemente no me tratan bien, me voy para allá. Acá no me dejan salir los días domingos, me dan mi descanso los martes, pero yo quiero los domingos. En fin, o sea, si una empleada del hogar está yendo de casa en casa es porque no lo está haciendo bien. Porque si hace lo que Jesús nos enseña, si ella hace muy bien su trabajo y se gana no solamente su sueldo, sino se gana el aprecio, el cariño y el respeto de la familia, de los dueños de la casa, pues no va a tener ningún problema. Todo lo que ella le incomode un tanto o no le convenga, lo conversará con los dueños y ellos, como están contentos con ella, pues van a ver la manera de resolverle ese inconveniente. Y así, de esa manera, ambas partes, todo el mundo contento. Y por lo tanto, Dios contento. Bueno, pues, un feliz día para todas las trabajadoras del hogar, para todas aquellas que efectivamente contribuyen y ayudan mucho a la familia que en la vida moderna tiene que dedicarse a trabajar. El esposo trabaja, la esposa trabaja y muchas veces pues ninguno de los dos tiene el tiempo suficiente para realizar las labores que se necesitan en la casa, ¿no? Las labores domésticas, ¿no? Y entonces esta trabajadora cumple un rol importantísimo para que esa casa, ese hogar esté todo correcto. Y muchas bendiciones para ustedes. Cumplamos todos la palabra del Señor, sigamos los consejos, sigamos la palabra de Jesús, de nuestro Señor, de Dios, ¿no? Siempre, y todos estaremos contentos. Nos vemos la próxima semana.